Muy buenas. ¿Has probado ya líneas de tendencia? ¿Has probado medias móviles? ¿Has probado soporte y resistencia? ¿Aún no logras darle sentido al mercado? ¿Aún te parece que se mueve aleatoriamente? Pues en este curso vas a aprender las ondas de Elliott, una teoría que dice que el mercado se comporta de cierta forma y sigue ciertos patrones. Si quieres aprender más de esta teoría que utilizan muchos traders a lo largo del mundo, te recomendamos que te inscribas en este curso. Muy buenas, gente. Sean bienvenidos a esta clase donde hablaremos del principio de ondas de Elliott. Esta clase es mucha teoría, entonces no hemos preparado un PowerPoint porque no alcanzaría en un PowerPoint tanta teoría que vamos a hablar y resumir en esta clase. ¿Ok? Entonces, antes que nada, léanse el disclaimer. Nuestras fuentes oficiales van a ser Elliott Wave International y el libro Elliott Wave Principle Key to Market Behavior. ¿Sí? Este libro, que lo recomendamos, es de Robert Prechter y A.J. Frost. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene la teoría de ondas de Elliott? Antes de proceder a explicar un poco más en detalle, vamos a hablar de Ralph Nelson Elliott, el cual es el padre de la teoría de ondas de Elliott. Esta teoría de ondas de Elliott también es llamada el principio de ondas de Elliott. Elliott nació en julio de 1871. Acá nos explica un poco sobre su vida, que tuvo un retiro temprano a la edad de 58 años. ¿Ok? Entonces, a lo que respecta a la teoría de ondas de Elliott, Elliott examinó el mercado de acciones cubriendo 75 años de varios índices. Examinó desde gráficos de 30 minutos, horarios diarios, semanal, mensual y anual, ¿sí? Cubriendo 75 años de historia de mercado. Entonces, en noviembre de 1934, Elliott ya tuvo bastante confianza en su teoría de ondas que él estuvo desarrollando, a tal punto que se lo presentó a Collins. Collins, que normalmente rechazaba personas que les ofrecían sistemas que le ganaban al mercado, cuando vio la teoría de ondas de Elliott, vio que era algo distinto, ¿sí? Acá nos cita cómo Elliott estaba hablando, le mandaba telegramas de que el mercado por esa época iba a terminar su caída, y dado que acertó en eso, según nos cuenta acá, Collins decidió aceptar trabajar con Elliott. ¿Sí? Entonces, años después, en los 40, la teoría de ondas seguía desarrollándose. Entonces, estos patrones que representan el comportamiento colectivo del ser humano, le agregó a esos patrones el Golden Ratio, referente a Fibonacci, un fenómeno matemático que sucede en la naturaleza. Entonces Elliott puso todo eso junto en un trabajo, lo que sería su trabajo definitivo, la ley de la naturaleza, el secreto del universo, donde incluía casi todo lo que él sabía respecto a la teoría de ondas. Como es resultado de esa investigación pionera, hoy en día, miles de instituciones, de lo que viene siendo managers de portfolio de instituciones, traders e inversores privados, usan la teoría de ondas de Elliott en la toma de sus decisiones, en parte o total, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es el principio de ondas de Elliott? Tanto que hablamos, pero no fuimos al detalle, al meollo del asunto. El principio de ondas de Elliott es una descripción detallada de cómo los grupos de las personas se comportan. Revela los giros de la psicología de la masa. Cómo funciona esta psicología en masa, que hace giros de pesimismo a optimismo y de vuelta en una secuencia natural, creando estos patrones específicos que pueden ser medibles. Uno de los lugares más fáciles, yo no diría que es más fáciles, yo no diría que es fácil tal cual, porque si fuera fácil, digamos, todos acá serían multimillonarios, pero uno de los lugares donde se puede ver el principio de ondas de Elliott es en los mercados financieros, donde el cambio de la psicología del inversor es grabado en forma de los movimientos del precio. Entonces, si tú puedes identificar estos patrones que se repiten en los precios y darte cuenta de dónde estás ahora mismo en esos patrones que se repiten hoy en día, teóricamente pudieras predecir a dónde irían a estar en el futuro. Ok, vayamos un poco más detalle a la teoría. Entonces, en resumen, Elliott identificó algunos patrones básicos que se repiten en el precio. Este principio de ondas de Elliott, que fue descubierta por Elliott, tiene que ver con el comportamiento en sociedad, de la sociedad, el comportamiento en masa, ¿sí? Cómo hacen las tendencias y los giros del precio en patrones reconocibles. Elliott hizo su investigación en el mercado de acciones.
Elliot aisló 13 patrones de movimiento, ¿sí? Que le llamamos la teoría de ondas de Elliot, le llamamos ondas, o waves, o waves en inglés. Él nombró, definió e ilustró dichos patrones. Él describió también cómo estos patrones se unen entre sí para formar versiones más grandes de esos patrones, y esas versiones más grandes también se unen entre sí para formar versiones más grandes de esos patrones. Así sucesivamente, tanto para arriba como para abajo. En resumen, el principio de onda de Elliot es un catálogo de patrones de precios y una explicación de dónde estos patrones son más probables que ocurran en el desarrollo del mercado. ¿Ok? Entonces, estos de patrones que se unen entre sí, que forman patrones más grandes de parecidos o el mismo, ¿sí? Tiene que ver con la teoría de una ciencia emergente en esa época llamada geometría fractal, ¿sí? Que es una de las ramas de la teoría del caos. Entonces este es el ejemplo clásico que se suele utilizar para tener una idea a qué se refiere. Vemos acá pequeñito, 1, 2, 3, 4, 5, en pequeñito, ¿sí? Y más grande un 1, más grande un 2, más grande un 3, más grande un 4, más grande un 5. Chequense el 2 pequeñito del 1, 2 aquí, tiene un A, B, C, ¿ok? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 me hace un 1, y este 1, 2, 3, 4, 5 más grande me hace otro 1 y me hace otro A, B, C, ¿ok? Estos patrones tienen nombres, estos patrones tienen reglas, ¿sí? Hay muchos más que estos patrones, hablamos de 13 patrones, 12, 13 patrones, ¿sí? Esto se usa simplemente como ejemplo, a lo largo del curso veremos los otros patrones. Esto se usa solamente como ejemplo para entender lo que viene siendo la geometría fractal. Patrones dentro de patrones que forman patrones más grandes. Bueno, espero que les haya gustado este resumen. Muy buenas, gente. Bienvenidos a esta clase del curso de ondas de Elliot que han decidido tomar. En esta ocasión vamos a ir a la parte básica, hablar de los patrones. La teoría de ondas de Elliot, como sabrán, como ya le hemos mencionado anteriormente, trata de explicar el comportamiento de los mercados financieros a través de lo que viene siendo la psicología en masa de los operadores. Entonces, a partir de ello, hay distintos patrones. ¿Okay? Estos patrones se dividen en dos grandes grupos, los cuales son los impulsivos y los correctivos. Dado que dentro de los impulsivos tenemos uno que se llama impulso, también lo podemos llamar motive, que es el nombre que tiene en inglés este grupo, para no confundirnos con el impulso tal cual. También hay que entender que la diferencia entre impulsivo y correctivo. Los impulsivos son los que hacen tendencia, mientras que los correctivos son los que van en contra de la tendencia, están en contra de la tendencia. ¿Sí? Entonces, básicamente, estos patrones que vemos acá son los que de los que salen todo el resto de los patrones. ¿Sí? Acá están todos hacia arriba, excepto el triángulo que termina hacia abajo, comienza aquí, termina aquí, pero en realidad hay de ambos lados en dirección tanto alcista como bajista. ¿Ok? Los impulsos se etiquetan en números, ya tenemos los impulsos, y las correcciones se etiquetan con letras. Dentro de los impulsos tenemos el impulso tal cual de 5, la leading diagonal de 5 y el ending diagonal de 5. Esta sería la diagonal que lidera, no tengo tan claro la traducción en español, y esta es la diagonal terminal o la diagonal final, es esta de aquí. Luego tenemos en los correctivos los patrones más clásicos, el zigzag y la plana, y el triángulo. Dentro de lo que más sucede de lo correctivo viene siendo el zigzag y el triángulo. Son dos patrones que suceden montones de veces. Los impulsos, como decíamos, son los hacedores de tendencia. Se entienden que van en dirección de la tendencia. Las reglas son muy claras. Para el impulso, la 3 no puede ser la más corta. Esta es la onda 3. Acá siempre habría una onda 0 al comienzo. No se pone, pero hay una onda 0. La 3 no puede ser la más corta. La 4 no debe entrar en el territorio de la 1. ¿Ok? En general es que el final de la 4 no debe estar en el territorio de la 1, pero si es un triángulo tal vez sí pueda llegar a tocar parte de la 1. Hay diferentes personas que cuentan ondas de Elliot que alguno le puede llegar a decir que nunca debe de tocar, y otros estarán más de acuerdo con que puede tocar parte de la 4 pero no el final de la 4. La 2 solo puede retroceder, no puede retroceder más de un 100% de la 1, la 2, ¿sí? Y la regla de que la 4 no debe terminar en territorio de la 1 no se aplican para las diagonales donde básicamente sí entran en dicho territorio. Continuando con los patrones impulsivos, los impulsos aparecen en 1, 3 y 5, el patrón impulso,
también en A y en C, de los zigzag y de planas. Planas también se pueden llamar flats. Recuerden, planas estos, zigzag estos. Se preguntarán, ¿y los triángulos? ¿No aparecen estos en triángulos? Sí, pero no directamente. Los triángulos estarían compuestos por zigzag y dentro de esos zigzag están los impulsos. Los zigzag estarían compuestos por impulsos en ondas A y C. Entonces, las planas solamente están compuestas por impulsos en las ondas C. Los leading diagonal van en 1 o A de zigzag al comienzo. Los ending diagonal pueden aparecer en 5 o C. Esto va de acuerdo a su nombre. Leading diagonal es como la diagonal que lidera. Solamente va a aparecer al comienzo de los patrones. En la onda A, la onda del comienzo de un zigzag, o en la onda 1 de un impulso como tal. Los ending diagonal, por su parte, van a aparecer solamente al final en la onda C de un zigzag o de una plana, o en la onda 5 de un impulso. También existen expanding, leading diagonal y ending diagonal, que son menos probables que los veas, ¿sí? Los ejemplos mostrados son del contracting, leading y ending diagonal, en los cuales la 3 es más pequeña, a tener en cuenta otra de las reglas, la 3 es más pequeña que la 1 y la 5 es más pequeña que la 3, ¿sí? En nuestros que se van comprimiendo. En los expanding sucede al revés. Ok, entonces estas reglas son importantes que se lo graben en fuego, las reglas que habíamos mencionado anteriormente. Ok, en ninguno de los casos la 3 es más corta, es la más corta, y en ninguno de los casos la 2 puede retroceder más allá del 100% de la 1. Ok, y en el impulso es importante que las 3 reglas se cumplan, si no, no es un impulso. Dentro de las ondas correctivas tenemos que las ondas correctivas son las que se forman en dirección en contra de la tendencia, de allí su nombre. Aquí tenemos una especie de guías que serían como pseudo reglas para la formación y correcta etiquetación de las ondas correctivas. La B de un zigzag no debe de retroceder o atravesar más del inicio de la onda A o E idealmente más del 80% no debería de retroceder. La C del zigzag debería ir más allá del final de la onda B. La B de una plana debería de retroceder más del 80%, es inverso al zigzag, más del 80%. Y la C la B debería de retroceder alrededor del 80% al menos. Debería terminar cerca del comienzo de la A. Y la C debería de terminar cerca del final de la A. Son el caso de las planas y los zigzag. Más cuestiones referentes a las correctivas. Los triángulos se forman antes de la última onda de un grado superior. Hay que entender que las planas y los triángulos se expanden en otras cuestiones, como running flat o planas extendidas. Flat es plana en inglés, o running flat no se traduce como plana extendida. Esta es la plana extendida, la expanded flat. En la running flat no tengo a mano la traducción, pero básicamente es donde la C queda truncada. Truncada que no llega a ir más allá del final de la A. Y la B va por encima de la A. Sí, es como una expanding flat truncada. Sí. Entonces los triángulos se forman, volviendo a los triángulos, básicamente se forman antes de una onda de grado superior, antes de la última onda de grado superior, como por ejemplo la 4 o la B de un zigzag. Pueden aparecer en la I de un WXY, que es una combinación que veremos más adelante, pero básicamente los triángulos están compuestos 100% por zigzag, ese simple doble 3 que veremos más adelante. Sí, dentro de la familia de triángulos tenemos el triángulo contráctil, que es el más normal, el barrier, que simplemente va, básicamente hace una línea, acá me faltó el barrier, el running triangle, que la B es más grande que la A, que va por arriba de la A, el triángulo contráctil y el running triangle es lo más común, el expanding triangle es más raro, aunque sí es cierto que se ve bastante megáfono en el precio, normalmente es por otras combinaciones, no tanto por expanding triangle. Ok, y acá hay que agregar el barrier triangle, que básicamente hace como de barrera, ¿sí? Es algo así. Donde es de los pocos casos donde la C y la E pueden romper así y no pasa nada porque es apenitas, ¿no es cierto? Puede romper el extremo de la A y no pasa nada. El barrier triangle es el único que se le puede considerar porque es de barrera, ¿sí? La típica banderita o lo que sea, bueno, eso. Continuando con nuestras diapositivas, veamos dónde aparecen las planas. Las planas aparecen en las A y B de las propias planas, puedo ver acá, por aquí, en las B de los zigzag, además de la 4 o la 2 de los impulsos y combinaciones. Combinaciones ya veremos más adelante. Los zigzag aparecen en las 4 o en las 2 de ondas impulsivas, de ondas motiv, ¿sí? También en las A
o B de planas o solo B de zigzag. Puede aparecer un zigzag dentro de un zigzag. Hay que entender que la teoría de ondas de Elliott es una teoría fractal, ¿sí? Y en la que hay patrones dentro de patrones. De allí vienen estas aclaraciones de dónde pueden aparecer, en qué combinaciones. Las planas o flats tienen sus otras variantes, como las que mencionábamos, y los triángulos también tienen sus otras variantes. Los triángulos más raros sería el expanding triangle, y las planas más raras sería el running triangle, que no se suele contar en tiempo real porque está truncado, ¿sí? También hay casos de truncaciones como en el zigzag o en las planas normales, en los que se trunca la onda C y no va más allá del extremo de la onda A, ¿sí? Pero en tiempo real no se suele contar porque no es lo ideal. Entonces no se suele contar truncado. Ya una vez que sucedió y si no te quedó otra forma, lo cuentas truncado. Bueno, vamos a dejar por aquí, después pasamos a las combinaciones. Buenas gente, sean bienvenidos a esta clase donde vamos a ver la guía de la alternancia, pero antes recuerden de leer el disclaimer. Hablando de guías en lo que respecta a ondas de Elliott, hay varias guías muy importantes como el acanalado, la alternancia, Fibonacci, de Rayleigh, la proyección del triángulo, el throwover y hay un montón más, entre otras tantas. ¿Sí? Por ejemplo, el acanalado, cuando tienes tu onda impulsiva, por ejemplo, ya terminado, haces una línea recta entre la 2 y la 4 y entonces cuando se rompe nos ayuda a saber si está terminada la onda impulsiva. Es una guía, es un extra. También si trazamos la línea paralela nos puede dar niveles de objetivos, etcétera, etcétera. Entonces es un simple ejemplo de cómo se usa el acanalado y se aplica no solamente a la 2 y a la 4, se aplica a otras, entre otros puntos, y trazar líneas paralelas, armar canales. La alternancia, lo que vamos a ver en esta clase, de Fibonacci, tiene que ver con retrocesos y extensiones de Fibonacci. De Rayleigh tiene que ver con cómo se ven las ondas. Tiene que ver, se traduce literalmente, verse bien. Si no se ve bien, si no se ve correcto, pues hay que tener en cuenta ciertas cuestiones que pueden pasar, como conteos alternativos, etc. La proyección del triángulo tiene que ver con triángulos y cómo hacer sus proyecciones. Y aparte hay unas cuantas otras, lo que viene siendo guías. Entonces, volviendo a lo que va la clase del día de hoy, es que vamos a comenzar esto con la alternancia. ¿Sí? Que creo que no se ve todos los patrones. Vamos a subir un poquito más para acá, esto un poquito más para acá arriba. Bueno, la alternancia tiene que ver con que dos ondas del mismo grado alternen entre sí. ¿Ok? Entonces, estas alternaciones es una guía que se espera que suceda, pero no tiene que ser obligatorio, al igual que todo el resto de guías. Lo único obligatorio son las reglas que se tienen que cumplir a rajatablas. Pero si aparece, es una evidencia más a ponderar a favor del conteo. ¿Sí? Entonces, el precio alterna entre correcciones, por ejemplo, Sharp y Sideways. Sharp se traduce como correcciones rápidas, ¿sí? Puede ser un solo movimiento o un zigzag, ¿sí? Una seguilla de velas o un zigzag. ¿Sí? Sideways va más Sideways se traduce como... ¿Vieron esos caminos, esas carreteras que van por las montañas que son así? Bueno, eso sería Sideways. Entonces, Sideways va más por planas y triángulos. A tener en cuenta que los triángulos alternan con cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ¿en qué ondas aplicamos esto? Okay, aplicamos entre la 2 y la 4 de un impulso, por ejemplo, y la A y la B de una plana, por ejemplo. Entonces, acá tenemos el ejemplo de un impulso alcista y un impulso bajista. Las correspondientes alternancias. Esto es un zigzag, esto es una plana. ¿Sí? Como pro tip hay que tener en cuenta que los sideways, porque el ejemplo de las planas, por definición teórica, es que descubren un nuevo extremo. ¿Sí? ¿Okay? Mientras que el sideways no vuelve a romper el inicio. ¿Sí? Las planas, por ejemplo, la teoría es que terminan cerca del punto de inicio, no termina, la onda B llega cerca del punto de inicio de la onda A y en algunas ocasiones puede romperla. ¿Sí? Y si se pasa demasiado sería una plana extendida. Entonces, ahí va esa referencia a esa guía, así como un tip extra, ¿sí? Para diferenciar los distintos patrones. ¿Sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un zigzag, una plana, un zigzag. En la parte bajista, en el conteo bajista, 1, 2 bajista, ¿sí? 3 con la 4 acá alterna, la 2 con la 4. Y así sucesivamente. Pero esto también se aplica para planas, como decíamos en el ejemplo. Una plana que comienza con una plana y luego un zigzag. Recuerden, la estructura de las planas es 3, 3, 5 y luego un impulso. Pero también puede ser
un zigzag, ¿sí? Luego una plana y luego un impulso. Puede darse vuelta, ¿sí? No tiene por qué ser así el orden como tal. Puede haber un triángulo también en la onda B, etcétera. Los triángulos alternan con cualquier cosa, como ya decíamos. Es normal que en la onda 4 de un impulso, por ejemplo, aparezcan también los triángulos. Entonces hay que tener en cuenta las diferentes posibilidades. Pasemos ahora a la alternancia, a otra forma de alternancia. La alternancia también se puede dar en otra forma, que es en el grado de complejidad de las subondas. Digamos que todo esto es una plana, ¿sí? Iba a decir un zigzag, no, es una plana, ¿sí? Entonces puede corregir de simple a más complejo en la cantidad de subondas que aparecen dentro de la subonda, y luego más complejo, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo en que la A y la B alternan, ¿sí? Entre simple y complejo, aunque sean el mismo patrón. Los dos son zig-zag aquí, y tenemos zig-zag por acá también. Es el mismo patrón, pero alternan por la complejidad. Tenemos el caso alcista y el caso bajista para que le echen el ojo, ¿sí? Es una guía muy interesante, que no tiene que ser obligatoria. De hecho, es una de las que más a veces uno puede dejar pasar, pero es ideal. Si aparece, le da más peso al conteo. Para eso sirven las guías. Las guías al final son los que sirven para ponderar un conteo por sobre otro. El conteo que cumpla mayor cantidad de guías sería el conteo principal. Bueno, esta clase simplemente vamos a ver las ondas y cómo se componen entre sí. Las estructuras internas de las ondas. ¿Sí? Los patrones motiv o impulsivos son de 5 ondas. ¿Sí? El impulso está compuesto en 1, 3 y 5 de 5 ondas en el impulso, que pueden ser a su vez, todas deberían de ser de tipo impulsivo o motiv, digamos. Donde la 1 puede ser un impulso como tal, o puede ser una leading diagonal, la 3 debería ser un impulso siempre, y la 4 la 5 una ending diagonal o un impulso. ¿Sí? La estructura sería 5, 3, 5, 3, 5. En el caso de los impulsos, cuando nos referimos a 3, en la 2 o la 4, que sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Cuando tomamos un 3, es que estamos hablando de una onda correctiva, no necesariamente 3, puede haber un triángulo también. Idealmente el triángulo aparecería en la 4, entre cualquier otro patrón, pero no en la 2, idealmente no aparecería en la 2. Luego, lo menciono nada más para que no se confunda, porque dice 3, y cualquiera diría el triángulo tiene 5, entonces debería aparecer un triángulo, pues es debatible, ¿sí? Luego tenemos, simplemente es una anotación esto, ¿sí? Luego, continuando. Leading diagonal está compuesto en todas sus ondas de 3 ondas, ¿sí? De 3 ondas. 3, 3, 3, 3 y 3, ¿sí? Sería este de la derecha, pero también puede ser un 5, 3, 5, 3, 5, igual que un impulso. Entonces puede haber un leading diagonal que es parecido a un impulso que se solapa acá también. Pero recuerden, las leading diagonal solamente pueden aparecer en las ondas 1 o A de un zigzag. No pueden aparecer en otro lado en las leading diagonal. Los ending diagonal están compuestos en todas sus ondas de 3 ondas. Esta vez sí, solo zigzag. Igual en el leading diagonal, si es el caso de 3, 3, 3, deberíamos también de ver solamente zigzag. En el ending diagonal, si está compuesto por 3 ondas, no tenemos el caso de 5, 3, 5, 3, 5. Tenemos el caso de solamente está disponible de 3, 3, 3, 3, 3. Ok, para la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. En este caso estarían compuestos solamente por zigzag, ¿sí? Y la familia de zigzag que hablamos anteriormente, doble o triple 3. También pudieran ser. Ok, las aclaraciones de que cuando ponemos un 3 acá, pudieran ser también triángulos como tal. Para el caso exclusivo del impulso, no para los otros. El zigzag plana, porque solo para aclarar que los otros, en el caso de los 3, 3, 3, estamos hablando de zigzag. De aquí y de aquí, en este caso ya es un caso raro, ¿sí? Yo normalmente, en el leading diagonal, esperaría que sea todo 3, 3, 3, pero la bibliografía dice que puede haber leading diagonal de 5, 3, 5, 3, 5. Bueno, continuando ahora con la parte de las estructuras correctivas, en las partes internas de cómo deben de verse. El zigzag y las planas, ambas son de 3 ondas en general. Vemos acá 1, 2, 3, y se etiquetan con letras, pero tienen 3 ondas, obviamente. Entonces, por dentro, ¿cómo estarían compuestas? El zigzag se suele conocer como un 5, 3, 5, donde la onda A y la C son de tipo motiv, son impulsos, ¿sí? La A puede ser un impulso como tal o una leading diagonal, y la C puede ser un impulso como tal o una ending diagonal.
Luego, la B dice 3, pero también puede ser aparte de un zigzag una plana, también puede llegar a ser un triángulo la B de un zigzag. Por otro lado, las planas en A y B son de 3 ondas, zigzag, una plana pudiera ser, pero también pudieran ser triángulo, sobre todo la B de la plana, que estaría antes del movimiento final de grado superior. Y las planas se conocen como una estructura interna de 3, 3, 5, donde la última es una onda motive, una onda impulsiva, ¿sí? Que está dentro de esta familia. Obviamente quitaríamos el leading diagonal porque sería la última, y nos quedaría ending diagonal o en un impulso pudiera ser, o un impulso, un ending diagonal o un impulso para la onda C de una flat, una plana. Para el triángulo está compuesto de 5 ondas, ¿sí? A, B, C, D, E, y todas ellas internamente son zigzag. Por lo tanto, el triángulo es 3, 3, 3, 3 y 3, básicamente. Puede ocurrir que el triángulo internamente también tenga triángulos, lo cual es algo raro de ver también, personalmente. Pero la bibliografía también indica que puede ocurrir eso. Es un caso un poquito más raro. Y los triángulos también pueden estar compuestos por doble o triple zigzag también. Básicamente zigzag o familia de zigzag o triángulo como tal en triángulos. Y hasta ahí dejamos esta clase de las estructuras internas, cómo se componen las zonas. Muy buenas, gente. En esta clase vamos a ver la guía de Fibonacci. Estas relaciones, estos números que se utilizan son números muy comunes en la naturaleza, ¿sí? Esta secuencia de Fibonacci es descubierta por Fibonacci y Leonardo de Pisa, de ahí el nombre. Provienen de una secuencia que comienza con el número 1 y al que le sumas un 1, y de ahí le sumas los dos últimos números de la secuencia, 1 más 1, 2, y 2 más 1, 3, y así sucesivamente obtienes la secuencia. De esa secuencia se puede extraer números como el punto 61.8, el punto 38.2 y 1.61.8. ¿Ok? Los tan comunes en conocidos retrocesos de Fibonacci en las plataformas como por ejemplo TradingView y entre otros. Estos números se dan en la naturaleza, como habíamos mencionado. Entonces vamos a hablar de las extensiones que utilizan estos números. Pero para antes de hablar de esos números hay que explicar qué es una extensión. Una extensión no es más que una onda en que puedes contar las ondas internas relativamente fácil, ¿sí? Y esa onda en la que puedes contar las ondas internas relativamente fácil, por ejemplo acá la 5 de este impulso, 1, 2, 3, 4, no se solapa en el territorio de la 1, la 2 no entra por debajo del comienzo de la 1, la 3 no es la más corta, es más larga que la 1, es un impulso, ¿sí? Podemos ver que la onda 5 se subdivide también en 5 ondas, ¿ok? Entonces es una onda extendida la que puedes contar. Estas extensiones están y se dan en los impulsos, y la mayoría de los impulsos tienen una onda extendida. De allí la regla general o la guía general es que la 3 suele ser la extendida, dado que la 3 no es la más corta por regla, entonces la 3 se suele extender, van de la mano. De allí sale otra guía que si la 3 se extiende, la 5 suele tener, ¿sí? Pinchamos aquí con la extensión, pinchamos aquí y luego pinchamos aquí, vemos el 1 aquí, que la 5 suele ser igual a la 1. Eso se da por las extensiones y también una regla que es otra guía que no es una regla, que es el equality, que tiene que ver con eso. El equality también se aplica a zigzag y a WXY. En zigzag se esperaría que la C tenga la misma distancia que la A, y en WXY de doble zigzag se esperaría que la Y tenga la misma distancia que la onda WB. Entonces acá tenemos el ejemplo de la 5 extendida, que es básicamente el 1.61.8 de la 1 y la 3. Si la 3 es la extendida, la 1 y la 5 suelen ser los que tienen la misma distancia. Si la 1 es la que se extiende, la 3 y la 5 en conjunto hacen 61.8 de la 1. Más o menos, esas son respecto a las extensiones, niveles de extensión de Fibonacci interesantes. Entonces, los usos están en proyecciones, como decíamos, digamos que se te extiende la 5, ves por acá que hay 3 ondas y dices la 5 no está terminada, se me está extendiendo, puedo contar claramente las subondas, entonces ahí yo puedo agarrar la herramienta de extensión de Fibonacci y hacer la extensión clásica para la 5, el 1.61.8. Si la 3 se me extiende y detecto la 4 correctamente, puedo calcular el final de la 5 porque la guía de Equality, del que la 3 se extiende, me dice que la 5 tiende a tener el mismo tamaño que la 1, ¿sí? Y lo mismo para el último. Entonces nos sirve para hacer proyecciones, pero a la vez nos sirve para verificar conteos. Si un conteo termina cerca de un nivel de Fibonacci o calza perfectamente, entonces nos daría pie a que el conteo está correcto. Entonces tenemos entre esos valores 0.382 para la 4, agarramos la extensión de la 3,
calculamos el retroceso y la 4 se espera que sea 0,382 idealmente. Luego tenemos un 61,8 a 0,5 para la 2, eso va de la 1, es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, esto es un 1 de grado superior, y para la 2 lo esperaríamos de la extensión de todo el movimiento de la 1 entre el 0,5 y el 0,618. Son los valores más típicos en los que suele retroceder la onda 2. Para el zigzag, el equality, que sería entre 1 básicamente, y 1,618. 1,618 muchos ya suelen tener en cuenta también para la onda 3, y ya es como lo máximo que se puede extender un zigzag como guía, ¿sí? Por supuesto que se puede extender más, pero como guía 1,618 ya es como demasiado, es como que se pasa, ¿sí? Pero también es un nivel normal, es algo curioso. Entonces, también tener en cuenta que si la 3 se extiende, la 5 se espera que sea igual a la 1 en extensión. Muy buenas, gente. El día de hoy vamos a ver los grados de ondas. ¿Sí? Vamos a ver si les podemos pasar el link de esto, ya que alguien ha hecho un buen resumen en TradingView de los grados de onda. Si ustedes vienen aquí en la parte práctica, digamos, y hacemos cualquier etiqueta, por ejemplo, un ABC de un zigzag, venimos acá en Settings, Configuración, tenemos acá que nos dice degree, a ustedes tal vez en español les salga grado, y ahí tenemos distintos grados. Entonces vamos a explicar cuál es la diferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que nos cambia básicamente? Si se pueden fijar, de esta manera práctica podrán ver que nos cambia el tamaño, el color no nos lo cambia porque es de la onda como tal, pero lo que sí nos cambia es el tamaño de la letra, si lleva o no lleva paréntesis, si está en mayúscula o en minúscula, ¿sí? Pueden ver que es círculo, mayúscula, luego mayúscula paréntesis, mayúscula solo, luego es círculo minúscula y eso sigue esa regla. Minúscula paréntesis, minúscula solo, ¿sí? Una mayúscula con un círculo pero más pequeñito que este otro que teníamos, ¿sí? Y así sucesivamente. Normalmente no vamos a necesitar tantos. En un gráfico no se va a necesitar tanto, entonces va a estar entre 2 a 5 grados de ondas. 2 es muy poco, pero 5 grados de ondas. ¿Sí? Más o menos lo que uno serviría. Lo que serviría. Si no, si se vuelven a repetir, por ejemplo, con ¿cuál era este? Ven que es prácticamente lo mismo, lo único que cambia es el tamaño. Para evitar confusión, cámbienle el color y ya. ¿Sí? Más allá que obviamente uno es más grande, el grado es más grande, pero no hemos aclarado exactamente qué es el grado, ¿sí? Entonces se utilizan grados, obviamente para etiquetar, las letras para las correctivas, los números para las ondas impulsivas, las ondas motiv, para diferenciar entre sí las ondas que son de distintos tamaños. Dado que una onda puede estar dentro de otra onda, hay que diferenciar lo que es de la onda que está dentro de la otra onda y la onda que es la que acapara ondas más pequeñas. O que está formada por ondas más pequeñas. Entonces hay dos tipos de grados que hay que ahí ir trabajando y así se pueden ir enlazando entre sí patrones y teniendo grados superiores y grados superiores y grados inferiores y grados inferiores en conclusión. Entonces a la hora de comenzar un conteo, uno idealmente comenzaría con un grado cercano a lo que está por aquí y dejaría espacio para grados más pequeños e ir agregando ondas, subondas más pequeñas, ¿sí? Entonces uno perfectamente puede comenzar con un menor y luego agregar un grado superior y luego ir yendo a marcos temporales más pequeños y más pequeños. Si se fijan, el propio nombre les va diciendo, este es minutes, es para utilizar en minutos y así. Entonces acá, este gráfico aquí ejemplifica bastante bien hecho, eso. Entonces acá tenemos un ejemplo de confusión clásico que uno puede darse cuenta. Dado que no es lo mismo la 3 dentro de una 3, entonces ahí uno ya puede confundirse. Esta 3 es lo mismo que esto, uno se puede confundir ahí. Entonces esto puede ser confuso y hay que usar grados. Por ejemplo, la 3 dentro de una 3 de un grado superior. Sí, yo como tal no me sé de memoria los grados. Pero si, por ejemplo, si este es así, no tiene ni círculo ni paréntesis, el de grado superior va a tener paréntesis. Y si tiene paréntesis, el de grado superior va a tener círculo. ¿Sí? Y después que sigue, si está en minúscula va a pasar a mayúscula y así sucesivamente. Esta minúscula va a pasar en mayúscula sin paréntesis, ¿sí? Y no hay mucho más
complicaciones que eso. Si quieren pueden buscar y averiguar en cuál era de ciclo. Por ejemplo, este ciclo, obviamente, si mal no recuerdo, era para cientos de años o así. Pero yo no me complico demasiado. Obviamente, si comenzás en un gráfico mensual, comenzarías etiquetando, utilizando un etiquetado con uno de estos de acá, porque tendrías una buena cantidad de datos, ¿sí? Se supone que es lo que toman en tiempo. Lo que pasa es que las ondas, eh, una onda puede tomar menos tiempo que otra, ¿ok? Entonces, al final los nombres perdieron su utilidad como tal. No es algo más que teórico, ¿sí? Entonces, al final, puedes comenzar un marco temporal superior con esto y luego ir bajando a semanal diario con esto y luego ir bajando a intradiario con estos de aquí. Pero en realidad no tiene por qué ser lo que indica el nombre en lo que dura la onda como tal. Sí, solamente como aclaración. Y hasta aquí esta clase.